Muy bien, bueno, el título de nuestro tema de esta tarde, como ustedes pueden ver y vieron por ahí en el anuncio, es Su estrella hemos visto, que está por aquí basada en las palabras del texto que acabamos de leer en San Mateo 2, 1 y 2. Y estas palabras fueron pronunciadas por los magos de Oriente, ¿sí? Saben que pocas veces creo yo que se predica acerca de, de estos personajes. Estaba yo haciendo memoria, a, eh, a ver si recordaba alguna predicación acerca de estos personajes y la verdad yo no me acuerdo de haber escuchado. Y bueno, este día el mundo celebra la llegada de estos tres magos, bueno, estos magos de Oriente, venían a adorar al niño Jesús. Y bueno, quisimos eh, hacer alusión a esta historia en este día precisamente que el mundo recuerda este acontecimiento. Eh, ¿Quiénes eran estos personajes, estos magos de Oriente que menciona por ahí en San Mateo capítulo 2? Eh, cuando escuchamos la palabra mago, pues se nos vienen a la mente otras cosas, ¿no? Muy diferente a lo que se refiere este texto que leímos. Miren, para empezar, dice que venían del Oriente y dice que aquí, que para los judíos, ¿sí? El Oriente era la zona de Arabia, Persia o Caldea, donde se encontraba Babilonia. Para ellos ese era el Oriente. Entonces, eh, estos personajes obviamente venían de estas regiones, ¿sí? O de alguno de estos países. Y bueno, dice por aquí que la palabra mago no tenía la connotación que este vocablo posee hoy en la actualidad. Es decir, dice aquí, nosotros relacionamos rápidamente un personaje por ahí que hace trucos, que saca conejos, dice aquí de un sombrero, o que salen palomas, etcétera. Ustedes han visto, ¿no? Esos espectáculos por ahí. No tenía nada que ver esta palabra como nosotros la conocemos hoy, como al original. La palabra mago proviene del persa magusha, que es la palabra original, que significa, ¿qué dice ahí? Sacerdote. O sea, nada que ver con la palabra que nosotros usamos en la actualidad en nuestro idioma. Eh, Dice, llegó al griego esta palabra como magos, así se pronunciaba, y en plural, magoi, ¿sí? Refiriéndose a una casta de sacerdotes y filósofos persas o babilonios, ¿vale? Esto significaba igual en griego, dice, poseían grandes riquezas y sabiduría, o sea, era gente muy importante en aquellos lugares, gente de dinero y gente de gran conocimiento. Dice que ellos estudiaban las estrellas en su deseo de buscar a Dios. Es decir, ellos se dedicaban a la astronomía, estudiaban las estrellas, los astros, y algo interesante que nos dice aquí es que lo hacían con el objetivo de buscar a Dios, de conocer más de Dios. Hemos estudiado por ahí en algunos temas cómo a través de la naturaleza nosotros podemos conocer más de Dios, que es el segundo libro de Dios precisamente, ¿no? La naturaleza. Así que ellos se dedicaban a esto. Y dice que del griego pasó al latín, ¿sí? Como la palabra magus y el plural magi, de donde llegó al español, a nuestro idioma, como mago, esa es la palabra. Pero ya vimos cómo no se parece nada, o sea, la idea, el concepto que nosotros tenemos de esta palabra en la actualidad. Así que bueno, ellos eran sacerdotes, ¿sí? Eran gente rica, eran gente de gran conocimiento, filósofos, que buscaban a Dios a través
de la naturaleza, del estudio de los astros. Y bueno, más o menos ya teniendo esta idea, bueno, ya cambia un poquito el concepto que podamos tener, ¿no? Porque a veces cuando hablamos de magos sí podemos como que confundirnos, ¿no? ¿Quiénes eran estos personajes? Eh, en cuanto al número de personajes de los que se nos habla por aquí, pues no hay no hay ningún dato, ¿sí? O sea, la palabra de Dios no nos habla cuántos eran. Ahorita yo mencionaba, ¿no? Que estos tres personajes, dije por ahí algo así, porque tenemos muy clavado en nuestra mente que eran tres, ¿no? Y se les conoce así, ¿no? Como los tres reyes magos. Dice por aquí que en el siglo IV se comenzó a hablar de tres personajes basados en los regalos que llevaban. Ustedes recuerdan por ahí en el relato bíblico, nos dice que llevaron tres regalos diferentes a Jesús: oro, incienso y mirra. Entonces, por esa razón se considera eh, que podrían ser tres personajes, y esto se empezó a difundir por ahí en el siglo IV después de Cristo. Dice por aquí, en los primeros siglos del cristianismo hay representaciones pictográficas en los que aparecen 2, 4, 6 y hasta 8 magos. Es decir, que pues no se tenía claro realmente cuántos eran. Y aquí este dato es interesante, donde hay pinturas, cuadros donde aparecen más de tres o menos de tres, ¿sí? Dependiendo ahí de la imaginación del autor, ¿no? Del artista. Entonces, pero bueno, la tradición empezó a hablar de tres, ¿no? Basados en el número de regalos que ellos llevaban. Las primeras referencias en relación a sus nombres, que tampoco aparecen en la Biblia, dice, se remontan hasta el siglo V, ¿sí? Por ahí se les empezó ya a llamar por nombre a ellos. Que, bueno, tampoco se tiene el dato, ¿no? De ellos. No sabemos ni el número ni el nombre de ellos. Pero bueno, ¿qué podemos aprender de esta historia que nos menciona por aquí la Biblia? ¿Y qué podemos aprender de estos personajes? Les digo, pocas veces yo creo que hablamos de ellos eh, en la cuestión pues de algún tema, de una predicación, pero bueno, vamos a tratar este tema el día de hoy y vamos a sacar enseñanzas interesantes para nuestra vida. Miren lo que nos dice por aquí en el libro Deseo de todas las gentes, en la página 42. Dice, la luz de Dios está siempre resplandeciendo aún en medio de las tinieblas del paganismo, ¿sí? Mientras estos magos estudiaban los cielos tachonados de estrellas y trataban de escudriñar el oculto misterio de sus brillantes derroteros, contemplaban la gloria del Creador. Eh, Dijimos que estos personajes venían del Oriente, de países considerados paganos, ¿sí? Para el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, pero nos dice por aquí que aún en esos lugares Dios se manifestaba y el conocimiento de Dios existía. Eh, y curiosamente, bueno, el pueblo de Israel fue cautivo en aquellos lugares. Posiblemente eh, pues los mismos judíos dejaron algo de ese conocimiento por allá, porque se dice que en aquellos lugares existían copias de la palabra de Dios en esos tiempos. Entonces ellos poseían estas copias y empezaron a estudiarlas. Y ellos, a través de su trabajo, de la labor a la que ellos se dedicaban, que era precisamente escudriñar, que dice por ahí, los cielos, ellos dice que contemplaban la gloria del Creador. Y hemos hablado también últimamente de lo ligado que está la ciencia con la religión, y que de hecho no pueden existir una sin la otra. Si nosotros pensamos que lo religioso, lo espiritual, eso es lo que vale ante Dios, pues, o lo único que vale, pues estamos equivocados. O sea, no puede haber una sin la otra. O los que pensamos que nada más la ciencia es la buena
y todo lo demás pues son mitos, son creencias inútiles, tampoco es algo correcto. Por ahí alguien dijo alguna vez que eh, poca ciencia nos aleja de Dios, ¿sí? Poca ciencia nos aleja de Dios y mucha ciencia nos acerca a Él. Es decir, que cuando nosotros nos acercamos a la ciencia, pero así muy superficialmente, eso nos puede hacer alejarnos de Dios, pero si nosotros profundizamos en lo que es la verdadera ciencia, eso nos va a llevar al conocimiento de Dios. Y ellos, estos personajes, dicen que empezaron a conocer más de Dios a través de su trabajo. Buscando un conocimiento más claro, se dirigieron a las escrituras hebreas. Es decir, lo que ellos veían por ahí en las estrellas, en los cielos, los hizo acudir a la palabra de Dios, ¿sí? Eso los motivó a estudiar la palabra de Dios. Dice, y en su propia tierra se conservaban escritos proféticos que predecían la llegada de un maestro divino. Ustedes recuerdan, el pueblo de Israel esperaba un Mesías, un Salvador, y estos personajes descubrieron por ahí esos escritos y esas profecías que hablaban de la llegada del Mesías. Así que es interesante cómo Dios en aquellos tiempos había por ahí permitido que el conocimiento acerca de él se difundiera a través de otras culturas, de otros países que se consideraban pues paganos, donde el conocimiento de Dios pues era prácticamente nulo. Por ahí había algunos personajes en estos países y en otros que conservaban por ahí copias de la palabra de Dios, que estudiaban, que se interesaban por las cosas de Dios. Así que esto es algo muy, muy interesante. Y bueno, dice por aquí el relato que los magos habían visto una luz misteriosa en los cielos la noche en que la gloria de Dios inundó las colinas de Belén. La noche en que Jesús nació, por ahí ellos estudiando y viendo los cielos, vieron una luz que no habían visto antes, una luz en los cielos. Y dice, al desvanecerse la luz, apareció una estrella luminosa que permaneció en los cielos. Y esto les llamó la atención porque a esto se dedicaban ellos, a analizar los astros, y de repente vieron una estrella que no habían visto antes, que ellos conocían muy bien las estrellas, obviamente, y esto era algo fuera de serie. Pero fíjense lo que nos dice por aquí. Dice, no era una estrella fija ni un planeta. Y esto fue, dice aquí, que lo que despertó mayor interés en ellos, porque, como les digo, ellos conocían muy bien las estrellas. Imagino que las identificaban, la mayoría de ellas hasta por nombre, tal vez. Y esta estrella, pues no sabían de dónde había salido. Dice por aquí que no era ni una estrella ni un planeta. Entonces, ¿qué era? Hace por aquí unos días, no sé si recuerdan, o si lo vieron, por ahí un fenómeno donde se vieron por ahí los planetas de Júpiter y Saturno, me parece, eh, y le llamaron la estrella de Belén. No sé si escucharon algo en las noticias o si ustedes vieron este espectáculo. Eh, pero esto que se vio hace algunos días no era la estrella de Belén, pues eran los dos planetas, ¿no? Estos Júpiter y Saturno, pero bueno, así le bautizaron, ¿no? Pero entonces, ¿qué era? Si nos dice por aquí que no era ni una estrella ni un planeta, entonces, ¿qué era? Bueno, vamos a ver qué nos sigue diciendo. Dice, esa estrella era un distante grupo de resplandecientes ángeles. ¿Sale? Entonces no era una estrella ni un planeta, eran ángeles. Pero los sabios, dice, lo ignoraban. Ellos decían, pues es una estrella, pero no sabemos de dónde salió porque ahí no estaba.
¿sí? Sin embargo, dice, tenían la impresión de que la estrella era de especial importancia para ellos. El hecho de que haya aparecido así como que de la nada, les hizo despertar más interés y decían, esto es algo importante, tal vez está anunciando algún acontecimiento muy importante, y ellos recordaron precisamente las profecías acerca del Mesías. Dice que consultaron a los sacerdotes y filósofos y examinaron los rollos, los antiguos, las copias que ellos tenían por ahí de la palabra de Dios. Dice la profecía de Balaam, declaraba por ahí en Números 24:17, que ustedes a lo mejor la ubican por ahí, estas palabras, dice, saldrá estrella de Jacob y levantará ese cetro en Israel. Eso dice por ahí esta profecía. Y alguien por ahí se acordó de esto y se acordaron de esto, ¿no? Que iba a salir una estrella y que se iba a ver o que iba a anunciar el nacimiento del Mesías en Israel, ¿sí? Y se preguntaban ellos, ¿podría haber sido enviada esta extraña estrella como precursora del prometido? Rápidamente ligaron la profecía con la estrella, con el fenómeno que estaban viendo, y tal vez está anunciando lo que tanto esperábamos. Los magos, dice, habían recibido con gratitud la luz de la verdad enviada por el cielo, y ahora esa luz se derramaba sobre ellos en rayos más brillantes. Es decir, que cuando pudieron la palabra de Dios, como que todo se fue aclarando en sus mentes. Dice, y en sueños recibieron la indicación de ir en busca del príncipe recién nacido. Si alguna vez nos preguntábamos, bueno, ¿y cómo supieron ellos? ¿Sí? Acerca del Mesías. ¿Cómo supieron ellos? ¿Cómo sabían dónde iban a ser? ¿Cómo se decidieron ir a buscarlo? Porque no pertenecía a su cultura ni a su país, ni estos libros tenían que ver nada con ellos. Sin embargo, miren cómo el interés que ellos tenían en la palabra de Dios y en el conocimiento de Dios les hizo, bueno, estudiar más a profundidad, y Dios fue eh, aclarando en sus mentes todo este asunto, y finalmente dice que a través de sueños recibieron la indicación de ir a buscar aquel nuevo rey. ¿Qué les parece? Y nos sigue diciendo aquí la historia. Aquí vamos a analizar esto que nos dice, y esto es algo interesante y que podemos aprender algo importante de este parrafito. Miren, dice, así como por la fe Abraham salió al llamamiento de Dios sin saber a dónde iba, así como por la fe Israel siguió la columna de nube hasta la tierra prometida, estos gentiles salieron para hallar al Salvador prometido. ¿Qué podemos aprender de ellos? Bueno, la fe que tenían. Y no sabían exactamente qué era lo que iban a encontrar, ¿sí?, en su destino, ni exactamente hacia dónde iban, eh, aunque sabían que era en Israel, no sabían exactamente a dónde iban a llegar, ¿no? Ellos simplemente decidieron seguir aquella estrella por fe, y eso es algo que podemos destacar de estos personajes que no pertenecían al pueblo de Dios, así entre comillas, al pueblo de Israel, aunque pertenecían al pueblo de Dios hablando espiritualmente. Dice que en el oriente de la tierra donde ellos venían, abundaban las cosas preciosas. Y sabemos, bueno, por lo que acabamos de leer, que eran gente de dinero ellos, ¿sí? Gente rica. Dice, y los magos no salieron con las manos vacías, no nada más fueron a buscar al Mesías, sino que llevaron regalos, presentes con ellos. Dice, era costumbre ofrecer presentes como acto de homenaje a los príncipes u otros personajes encumbrados. Esa es la costumbre, ¿sí? Cuando se hacía una visita a cualquier rey, a cualquier gobernante, a un príncipe, etcétera, era la costumbre llevar regalos, y ellos llevaron los más ricos dones de su tierra como ofrenda a aquel en quien todas las familias de la tierra iban a ser
bendecidas. Escogieron lo mejor. Y de aquí, bueno, ¿qué podemos destacar? Precisamente esto, que escogieron los mejores regalos, no estuvieron por ahí escatimando o decir, bueno, pues hay que llevar lo que sea, ¿sí? No, buscaron lo mejor que se le podía dar a alguien. Y lo que podemos aprender de aquí es que también cuando Dios nos pide algo, ¿sí? Incluso aunque no nos lo pida, nosotros tenemos que darle a Él lo mejor, no sobras, ¿sí? ¿Y que podemos darle a Él? Bueno, a lo mejor usted puede decir, bueno, pero pues Dios no necesita nada de mí. Obviamente no, ¿sí? Como no necesitaba esos regalos. Pero nosotros cuando le queremos ofrecer algo a Dios, obviamente es porque nace de nosotros, ¿sí? El detalle es que a veces lo que nosotros le damos a Dios es lo que nos sobra, ¿sí? Ya sea en cuestión económica, ya sea el tiempo también, a veces le damos lo que nos sobra de tiempo, o sea, cuando yo hago ya mis cosas y ahí lo que quede, pues para Dios, ¿sí? Y en otros, en todas las áreas, ¿no? Podemos ser así, o sea, darle a Dios como que lo que me sobra, o si tengo tiempo, o si tengo ganas, y no debe ser así, o sea, debe ser lo mejor y obviamente de todo corazón, ¿sale? Y esto es algo, pues, que nos deja un ejemplo a nosotros, ¿no? De lo que podemos nosotros ofrecerle a Dios. Y bueno, obviamente lo mejor que nosotros podemos ofrecerle a Dios es nuestro ser, nuestro corazón, ¿ok? Eh, vamos a seguir leyendo. Y de aquí podemos sacar algo importante. También dice, era necesario viajar de noche, ¿sí? ¿Por qué viajaban de noche? Bueno, porque ellos iban siguiendo, dice por aquí, aquella estrella. Dice, pero los viajeros pasaban el tiempo repitiendo sus dichos tradicionales y oráculos proféticos relativos a aquel a quien buscaban hacer. Seguían por ahí en su mente repitiendo aquellos textos, incluso investigando más. Dice, en cada descanso, cuando ellos se detenían por ahí, escudriñaban las profecías y se afirmaba en ellos la convicción de que eran guiados divinamente. O sea, entre más estudiaban, el Espíritu Santo iba aclarando más su mente y iban descubriendo más cosas. Y dice por aquí, mientras tenían la estrella por delante como señal externa, ¿sí? Tenían también la evidencia interna del Espíritu Santo que estaba impresionando sus corazones y les inspiraba esperanza. El viaje, aunque fue largo, dice aquí, fue para ellos muy feliz porque durante toda esa trayectoria descubrieron un montón de cosas y de verdades que estaban por ahí en las profecías, en los escritos inspirados. Y para ellos pues fue algo fascinante. ¿Y qué podemos aprender de esto que nos dice por aquí? Bueno, dice aquí esta parte del relato que en cuanto ellos tenían tiempo, ¿sí? Eh, algún tiempo libre donde no estaban viajando, ellos se dedicaban a estudiar. Y eso es algo que nosotros podríamos tomar como ejemplo también. Cuando nosotros tenemos tiempo libre, cuando nosotros estamos descansando, pues lo dedicamos generalmente a otro tipo de actividades, ¿sí? No a estudiar la palabra de Dios. O sea, podemos decir, bueno, pues yo me dedico a hacer deporte, yo veo la televisión, yo me pongo a leer algo, etcétera. O sea, y no quiere decir que sea malo, sino que es destacable lo que ellos hacían, que lo primero que se les ocurría hacer cuando ellos estaban libres era estudiar la palabra de Dios. Y eso llevó una bendición a sus vidas. Así que podemos aprender esto nosotros, que cuando tengamos oportunidad, cuando estemos desocupados de otras actividades que tengamos, es muy buen momento también para abrir la palabra de Dios, para orar, para acercarnos a Dios, no nada más cuando estemos en la iglesia, no nada más el día sábado, sino en cualquier oportunidad y eso nos va a traer bendición a nuestra vida. Cuando llegaron a la tierra de Israel, dice, y mientras bajaban del monte de las olivas, ya estaban llegando, dice, a la tierra de Israel, teniendo a Jerusalén a la vista,
He aquí la estrella que los había guiado durante todo el camino se detuvo sobre el templo. ¿Qué les parece? Ahí se detuvo la estrella en el templo. Y después de un momento, dice, desapareció de su vista. Y parecía que ahí los había conducido aquella estrella a la ciudad de Jerusalén y específicamente al templo. Así que bueno, parecía que habían llegado a su destino estos personajes. Y cuando llegaron a Jerusalén, ellos, dice por aquí, dice, aceleraron el paso cuando vieron que aquella estrella los guió a ese lugar y que después desapareció, dijeron, este es el lugar. Y dice, esperando con toda confianza que el nacimiento del Mesías sería motivo de toda conversación. Dijeron, ahorita que lleguemos rápidamente vamos a llegar a ese lugar, ¿sí? Porque seguramente todo el mundo está hablando de este asunto, todo el mundo sabe que la profecía se ha cumplido. Pero, ¿qué creen que pasó? Dice aquí, fue una gran decepción para ellos. Dice que empezaron a preguntar a las personas y dice que fue en vano. Nadie sabía nada del asunto. ¿Qué les parece? Y eso es algo triste. Dice, entrando en la ciudad santa, se dirigieron hacia el templo, porque ahí se había posado aquella estrella. Dice, para su gran asombro, no encontraron ahí nadie que pareciese saber nada del recién nacido rey. Dijeron, bueno, a lo mejor la gente de acá de fuera no, pero los sacerdotes, la gente del templo, los que están ahí seguramente nos van a dar razón, porque ahí estaba la estrella, porque se supone que esta gente que está ahí, pues es gente muy estudiosa de las profecías y deben de saber. Y resulta que tampoco, parecía que nadie sabía nada. Sus preguntas, fíjense aquí algo interesantísimo, sus preguntas no provocaban expresiones de gozo. Cuando preguntaban, oye, algo acerca del Salvador, del Mesías que acaba de nacer, eh, no había gozo en sus expresiones, dice aquí. Dice, sino más bien sorpresa y temor y hasta desprecio, aún entre aquellos que fueron designados guardianes de los santos oráculos, es decir, los sacerdotes. Sus ávidas preguntas no despertaron simpatía. Algunos a lo mejor se molestaron. Rápidamente fueron también con el chisme, con el rey, ¿se acuerdan? Y esta parte de la historia es triste. Y saben que en nuestros días se vuelve a repetir esta parte de la historia. Porque, bueno, se supone que el pueblo de Israel estaba esperando al Mesías. Se supone que todo mundo sabía acerca de estas profecías. Se supone que todos lo estaban esperando con gusto, con ansia, ¿sí? Y cuando se les pidió razón de todo este asunto, nadie supo dar razón a estos personajes, a los magos, e incluso por ahí hubo molestia, dice aquí, sorpresa, temor. Y saben que precisamente eso es lo que provoca el hablar también de la segunda venida de Jesús. Provoca sorpresa en algunos, provoca temor en otros y en otros provoca, dice aquí, desprecio. Y no estamos hablando de gente que no conoce la palabra de Dios, porque pueden decir, bueno, es que los que no saben, los que no conocen, pues reaccionan así, pero no. Cuando se habla del regreso de Jesús, de la segunda venida, de las profecías, etcétera, ahorita, bueno, estamos todos a distancia, ¿no? Pero yo creo que en algún momento, cuando estábamos asistiendo a la iglesia, y cuando se trataban estos temas del regreso de Jesús, usted yo creo que pocas veces veía expresiones en los hermanos de gozo, de alegría, de esperanza. Generalmente cuando se tratan estos temas empezamos a ver caras asustadas, caras medio incómodas, ¿sí?
precisamente lo que sucedió cuando Jesús vino por primera vez. Es decir, que el pueblo de Israel no estaba preparado para este acontecimiento, no le esperaban tanto como decían, ¿sí? Ni estaban tan contentos de recibirle. Y eso, les digo, eso sucede también en nuestros días. Eh, Cuando se habla del pronto regreso de Jesús, por todo lo que estamos viendo, por ejemplo, en nuestro mundo, que es el claro cumplimiento de lo que Dios dijo en su palabra, pues empezamos a sentirnos atemorizados, muchos, estoy seguro, sorprendidos, medio incrédulos otros, y otros reaccionan con desprecio. Es decir, cuando alguien empieza a predicar estas cosas, lo atacamos también. Dicen, no, ya van a empezar otra vez con asustar a la gente, alarmar a la gente, ¿sí? Y estamos hablando de gente que conoce, de gente que se supone que debería de tener el conocimiento claro de estos asuntos, y no es así, ¿sale? Eh, Dice que especialmente aquí habla de los líderes religiosos, y eso también lo estamos viendo en nuestros días. No sé si han tenido la oportunidad de ver algo de este asunto, pero esto está sucediendo en nuestros días, ¿sí? Y vean lo que dice: los sacerdotes y ancianos de Jerusalén no eran tan ignorantes acerca del nacimiento de Cristo como aparentaban, ¿sí? Es decir, ellos dijeron, ¿saben qué? No, nosotros no sabemos nada de esto. Pero resulta que ellos ya sabían algo, porque dice que el informe de la visita de los ángeles a los pastores había sido llevado a Jerusalén, ¿sí? Y especialmente a ellos. Ellos sabían lo que había pasado por allá en Belén, porque los pastores no se quedaron con esa historia para ellos. Empezaron a contarla, lo que había sucedido, lo que habían visto, y acerca de este niño, ¿sí? Que había nacido. Dice, pero los rabinos lo habían considerado, fíjense en lo que dice aquí, indigno de su atención. Así como muchos de nosotros cuando vemos señales cumplidas, ¿sí? Como que decimos, ay, otra vez. Y siempre decimos, es que siempre dicen que ya viene Jesús por algo que sucede y no es cierto, ¿sí? Es decir, que consideramos las cosas que pasan a nuestro alrededor y que obviamente están anunciándonos el regreso de Cristo, los tomamos como a la ligera, todo eso. Dice, ellos podrían haber encontrado a Jesús y haber estado listos para conducir a los magos al lugar donde naciera, ¿sí? Pero en vez de ello, ¿qué dice? Los sabios vinieron a llamarles la atención al nacimiento del Mesías, en lugar de que los sacerdotes los guiaran a ellos y que les dieran razón, salió al revés. Los magos fueron los que llamaron la atención, dice, y aquellos pastores llamaron la atención del nacimiento del Mesías a los líderes religiosos de aquel tiempo. Y la pregunta fue, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Que fue el texto que leímos por ahí en Mateo 2, 1 y 2. Eso fue lo que preguntaron, ¿dónde está ese rey? ¿Dónde está el Mesías? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Pero, ¿qué sucedió en la mente de aquellos líderes religiosos? Dice, el orgullo y la envidia cerraron la puerta a la luz, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, dice aquí, si los informes traídos por los pastores y los magos habían de ser aceptados, eso colocaba a los sacerdotes y rabinos en una posición poco envidiable, pues desmentía su pretensión de ser exponentes de la verdad de Dios. Si ellos les creían a los pastores, a unos simples pastores, o a estos personajes que quién sabe de dónde venían, ¿sí? A ellos los ponían en ridículo, ¿sí? Porque ellos eran los meros meros, ellos eran los que sabían, los que estudiaban, los que decían cuándo, cómo y dónde, ¿sale? Así que no les convenía. Dice, esos sabios maestros no querían rebajarse a recibir instrucciones de aquellos a quienes llamaban paganos. O sea, y luego no sabían ni dónde venían, pero eran paganos. O sea, cómo estos nos iban a venir a enseñar algo a nosotros, ¿sí? No podía ser, razonaban.
que Dios los hubiera pasado por alto a ellos, ¿sí? Para comunicarse con pastores ignorantes y gentiles incircuncisos. Esa fue su respuesta y su razonamiento. Así que resolvieron, dice aquí, demostrar su desprecio por los informes que agitaban al rey Herodes y a toda Jerusalén. Y ni aún quisieron ir a Belén, o sea, ni siquiera les nació la curiosidad de ir a ver si era cierto lo que decían, lo que habían escuchado. Dice, indujeron al pueblo a considerar el interés en Jesús como una excitación fanática. Y es lo mismo que sucede hoy también, ¿sí? Vean lo que sucede a nuestro alrededor, vean de lo que se habla. Hay muchísimos predicadores, y no estoy hablando de predicadores adventistas, predicadores de muchas denominaciones que están predicando el regreso, el pronto regreso de Jesús, ¿sí? ¿Y qué sucede en la iglesia? Bueno, lo que leemos aquí al final. Decimos, es que no hay que ser fanáticos, es que no hay que estarnos anticipando, es que el día y la hora nadie lo sabe, es que no hay que estar alarmando a la gente. Jesús va a tardar en venir o puede tardar en venir otros 100 años, no pasa nada, tranquilos, todo va a volver a la normalidad. Eso es lo que estamos predicando muchos líderes en la iglesia, ¿sí? Cuando otras denominaciones, ¿sí?, que se supone que no tienen eh, la verdad, ¿sí?, como nosotros la tenemos, eh, lo están haciendo y están predicando el pronto regreso de Jesús. Así que dice aquí, los magos salieron solos de Jerusalén, ¿sí? Salieron tristes, salieron desanimados, decepcionados y solos, dice aquí. O sea, ellos esperaban pues una gran fiesta a donde ellos llegaran. Y si no era en ese lugar, bueno, esperaban que mucha gente los acompañara, que fueran los sacerdotes, que fuera el rey, que fuera mucha gente con ellos y que estuvieran contentos por la noticia que ellos les llevaban. Sin embargo, no fue así. Las sombras, dice aquí, de la noche iban cayendo cuando pasaron por las puertas, pero para gran gozo suyo volvieron a ver la estrella. Ellos ya iban, a lo mejor ya con las intenciones de volver a casa, ¿sí? Pero la estrella se volvió a ver en el cielo y, dice, los encaminó hacia Belén. Ellos no habían recibido ninguna indicación del humilde estado de Jesús. O sea, ellos no sabían exactamente lo que iban a ver, ni lo que iban a encontrar, ni a dónde iban. Pero dice aquí, después del largo viaje, se quedaron desilusionados por la indiferencia de los dirigentes judíos y habían salido de Jerusalén con menos confianza que cuando entraron en la ciudad. O sea, cuando llegaron ahí, ellos estaban emocionados, confiados, tenían esperanza, y cuando salen de la ciudad, pues ya se sentían como que derrotados, confundidos, pensando que a lo mejor habían hecho ese viaje en vano. Pero bueno, dice que la estrella los llevó hasta Belén. ¿Y qué sucedió en ese lugar? Dice, en Belén no encontraron ninguna guardia real para proteger al recién nacido rey, como se acostumbraba. Dice, no le asistía a ninguno de los hombres honrados por el mundo. Jesús se hallaba acostado, ¿en dónde estaba ahí? En su cuna, en una cama, ¿no? Estaba en un pesebre donde comen los animales. Sus padres, ¿quiénes eran? No eran príncipes tampoco, ni reyes. Dice, sus padres eran campesinos, sin educación. Y ellos eran los únicos, dice, que estaban ahí con el bebé. No sé qué sentirían ellos al llegar a ese lugar y ver ese cuadro. Sin embargo, fíjense lo que pasó, porque pudieron haber dicho, nos equivocamos de lugar. Este no es el niño, estos no son sus padres, esto no tiene nada que ver con lo que venimos a buscar. Dice que cuando entraron a aquel lugar, vieron al niño con su madre María
¿Y qué hicieron? Rápidamente. ¿Se decepcionaron y se fueron? No, dice aquí, se postraron y le adoraron. Y aquí también hay algo interesante que nosotros podemos aprender. Dice, bajo el humilde disfraz de Jesús, reconocieron la presencia de la divinidad. Le dieron sus corazones como a su Salvador y entonces sacaron sus presentes, oro, incienso y mirra. Qué fe la suya, dice por aquí. Podría haberse dicho de los magos del Oriente, como se dijo más tarde del centurión romano, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Eh, es interesante cómo ellos, dice, a pesar de ver el lugar, ver la situación, ver a las personas que estaban viendo allí, a pesar de todo eso, dice que reconocieron la presencia de Dios en ese lugar. Algo que es digno de destacarse, ¿sí? Porque no sé si a nosotros nos hubiera tocado ver ese espectáculo, hubiéramos percibido ahí la presencia de Dios, o simplemente decir, bueno, esto no puede ser posible, que el Mesías venga a nacer en estas circunstancias, y a lo mejor hemos dado media vuelta y nos íbamos, ¿sí? Decepcionados y pensando que era un engaño, ¿no? De lo que se nos había hablado. Así que ellos tenían una visión espiritual que no tenía nadie más en Israel, dice por aquí, salvo aquellos pastores también. Así que veamos cómo Dios tiene pueblo en todos lados, ¿sí? En todos los países, en todas las religiones, ¿sí? Dios tiene gente sincera que le sirve de corazón, que puede no tener la verdad completa, ¿sí? Pero a lo mejor lo poco que conozcan, ellos lo creen y son fieles a eso, ¿sí? Y al pueblo de Israel, ¿de qué les servía tener tanto conocimiento, tantas profecías, tantos anuncios acerca del Mesías? Si nada más estaba por ahí guardado ese conocimiento. Y ellos lo interpretaban a su manera, ¿sí? Y a sus conveniencias. Entonces, ojalá que esto no nos suceda a nosotros tampoco. Ahorita les mencionaba eh, acerca del segundo regreso de Jesús y les digo, hay muchas profecías, hay mucho conocimiento acerca de este asunto y tenemos que preguntarnos dónde está ese conocimiento, o sea, en relación a nosotros, ¿sí? Si lo tengo por ahí guardadito nada más ahí en un librero, ¿sí? O si lo creo a mi manera, o según mis conveniencias, o según pues, lo que me dice mi conciencia o mi experiencia, o, o realmente estoy viendo en todo lo que sucede en nuestro mundo el cumplimiento de las profecías y estoy feliz de que Jesús regrese. No estoy ni atemorizado, ni molesto, ni sorprendido, ¿sí? Ojalá que nuestra actitud sea como la de estos personajes, la de estos magos. Dice aquí, ellos habían estado entre los primeros en dar la bienvenida al Redentor. Su presente fue el primero depositado a sus pies y mediante este presente, eh, dice, qué privilegio tuvieron ellos de servir así a Dios. Ojalá que también nosotros eh, podamos entregar nuestro corazón como lo hicieron ellos, como acabamos de leer. No nada más entregaron ellos un presente físico, ¿sí? Sino que dice que le entregaron su corazón como su Salvador. Ellos reconocieron a Dios mismo en aquel niño y le adoraron. Y ojalá que nosotros también podamos aprender algo de esta historia, de estos personajes, que les digo, pocas veces los mencionamos, pocas veces hablamos de ellos, pero como vemos nos dejan grandes lecciones en nuestra vida. Eh, Ojalá que tuviéramos nosotros el mismo interés, la misma devoción que ellos tenían al estudiar la palabra de Dios
que en cuanto ellos tenían por ahí, dice, el tiempo libre para hacerlo, iban a los rollos, a aquellos libros que tenían para seguir descubriendo lo que estaba pasando en sus días. Ojalá que nosotros también tengamos esa disposición, esa devoción por la palabra de Dios y especialmente por los días en los que estamos viviendo, que eso nos motive también a acudir a su palabra, que nos motive a escudriñarla, que su Espíritu Santo nos aclare las cosas que están por ahí confusas en nuestra mente y que podamos prepararnos para el regreso de nuestro Señor Jesús, que sabemos que es muy pronto. Ojalá que Dios nos permita estar listos, firmes y de pie cuando eso suceda. Que Dios nos bendiga y que tengan una feliz mitad de semana.